Muy feliz sábado a todos los que han decidido venir hoy a adorar al Señor. ¿Cuántos están felices hoy en la presencia de nuestro Dios? También le extendemos una bienvenida a todos los que en este momento se conectan acá con nosotros, la iglesia de Forest City, y ya por extensión pertenecen a nuestra familia. Este es el día que el Señor nos ha regalado, dice la palabra de Dios. Alegrémonos y gocémonos en Él, porque la presencia de Dios se manifiesta en su pueblo. Me gustaría saber si tenemos personas que no son miembros de nuestra iglesia y nos están visitando hoy acá. Nos visitan. Por acá vi a Juana Rosa, por allá veo esta pareja. Levanten sus manos porque quiero que los miembros de nuestra iglesia se pongan en pie, saluden, les hagan sentir que este es el lugar correcto para estar hoy. Dale una bienvenida al que está a tu lado, estréchale tu mano, y si estás cerca, dale un abrazo y dile: el Señor tiene una bendición especial para ti hoy en este lugar. Por allí también vi en el lobby de pasada a Juan Carlos y su familia. No sé si están acá en el salón o están allá en la capilla de jóvenes, porque hoy tenemos el culto paralelo con nuestros jóvenes. Así que si eres joven y estás todavía sentado acá, allá en la capilla de jóvenes hay un culto especial para ti. Vamos a ponernos en pie, vamos a tener una oración para disponernos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y nuestras voces. Por allá veo a Nuris, que hacía mucho tiempo no la veía acá. Bienvenida, Nuris. Estamos felices con tu presencia acá, y si pues desde acá no veo a alguien más, de igual manera le damos la bienvenida. Marta Hilerio, que está con nosotros, ¿dónde está? No la veo. Está allá detrás. Muy bienvenidos. Oramos. Padre de amor y eterna misericordia, Señor, desde temprano hemos abierto las puertas de este templo para congregarnos a adorarte a ti, el creador de todas las cosas. Pero en este momento queremos abrirte nuestro corazón, queremos abrirte nuestras vidas, queremos abrirte nuestra mente, para que tu Espíritu Santo de manera muy especial pueda poseer nuestras vidas. Para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer tal vez esa respuesta que andamos buscando. Que pueda traer esa solución a nuestra vida que estamos necesitando en este momento. Pero que de manera muy especial pueda conectarnos contigo, Señor, para que nos ayude a sentir que este lugar no es solamente un lugar donde sentarnos y elevar nuestras voces en cantos o en oración, sino que es un lugar santo y es un lugar sagrado, porque tú estás presente y porque tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Inunda este lugar con tu presencia hoy. Que salgamos de aquí, Señor, seguro que hemos tenido un encuentro contigo. Bendice las alabanzas, bendice al pastor Joel Barrio, y que tengamos una hora de completa celebración contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, pastora. Todos juntos nos quedamos de pie para alabar al Señor y decir que hay poder en Jesús. Si queremos ser salvos, podemos confiar en el poder de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Y hoy declaramos que somos salvos por el poder del Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder en Jesús. Cantemos todos, alabemos al Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay
Jesús. Dile, hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Sobre la sangre de Jesús hay poder. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Quiero servir a tu Rey, Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que Dile que hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Y hoy tenemos salvación, hoy tenemos esperanza, hoy tenemos alegría, porque estamos en el santo sábado del Señor gozándonos como pueblo de Él. Todos nosotros aclamamos el nombre de Jehová y decimos, no hay nadie más que pueda dar salvación. Alabamos al Señor, la tierra está llena de su gloria. Vamos todos juntos. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Dale un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. por su palabra, Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. vamos. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Muchas veces, cuando nosotros tenemos hijos pequeños, los acostamos y los arropamos
y le ponemos el cuarto a media luz para que se vayan acostumbrando. Después le tumbamos la luz completo y se quedan en completa oscuridad. Los niños no se duermen enseguida. Ellos enseguida cogen la sábana y se la ponen como aquí, en medio de la cara, y se ponen a mirar alrededor del cuarto porque se sienten solos. Pero lo único que ellos no saben es que los padres están en una esquina de la puerta mirándolos fijamente, contemplándolos. En caso de que ocurra algo, los pueda ir a socorrer. ¿Saben? En el medio de la oscuridad de nuestras vidas, cuando estamos solos, nos sentimos desprotegidos, nuestro Dios Todopoderoso del cielo nos está mirando atentamente, mirándonos, contemplándonos, mirando nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Él está ahí mirándonos. Y no solamente eso, está orando por nosotros, nos está cuidando. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así? En esta mañana yo te voy a hacer una invitación. Si tú crees que Dios Todopoderoso te está observando en esta mañana, ponte de pies. Si tú tienes alguna necesidad, vamos, una enfermedad, algún problema económico, ven al altar aquí. El Señor está contemplándote, listo para contestar tu petición. Eso es lo que Él quiere. Si tu fe es tan grande, ven al altar. Él va a contestar tu petición en esta mañana. Para terminar, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, la segunda parte dice de esta manera: porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Siempre nos va a estar observando, listo para socorrernos en esta mañana y siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. La honra y la gloria sea para ti, Jehová. Nada en este mundo se mueve si no es por tu voluntad. Al contemplarnos, Señor, sabemos que estamos seguros en tus manos. Cada uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia Forest City tiene una necesidad en específico. Yo quiero que tú, mientras nos estás observando, Señor, nos socorras. Tenemos tantas enfermedades, Señor, tantos problemas que nos conmueven y nos sentimos solos, Señor, y desamparados. Pero las promesas que tú nos das a través de Hebreos 13:5, Señor, son inquebrantables. Las ponemos todas en tus manos, Señor, creyendo que tú las vas a contestar a tu tiempo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Creador, y porque siempre nos estás observando. En el nombre de Jesús. Amén. Quedan bendecidos. Cuando Dios vio el abismo que nos separaba, su Hijo se entregó para que hoy pudiéramos orar sabiendo que Dios escucha nuestra oración, porque su Hijo Jesús es el puente que nos une al Padre. Un gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó. Desesperados, sin esperanza, tu voz habló en la oscuridad. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. Ahí es donde ponemos nuestra fuerza. ¿Quién imagina piedad tan grande, amor que no
eterno, dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana, al tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, la tumba no lo derrotó. Por la mañana, al tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompe el silencio, la tumba no lo derrotó. Cristo es el vencedor. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza eres tú. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos por esa esperanza. Gracias, Señor. En este momento, que es el momento de los diezmos y las ofrendas, yo quiero hacer una reflexión doble, una un poco técnica y otra espiritual. Me encantaría que para la técnica cojamos todos el sobre y lo analicemos un poquito. En el sobre, como podemos ver, tenemos varias partes, todas ellas son importantes. Sin embargo, me quiero concentrar en dos de ellas, en los diezmos. Todos sabemos que los diezmos fue algo que Dios nos pidió y es el 10% de nuestro sustento, de nuestro ingreso, y que definitivamente es lo que debemos de devolverle a Dios. En la parte de las ofrendas, un ratito, la parte de los diezmos, yo quiero que ustedes estén conscientes que como organización
va totalmente a la conferencia. El 100% de este dinero va a la conferencia. En lo que son las ofrendas es algo voluntario, del corazón. Es el agradecimiento que nosotros tenemos por todas las bendiciones recibidas. La parte de las ofrendas queda para nosotros. ¿En qué la usamos? Usamos en pagar la hipoteca, el agua, la luz, y ahí podemos dar muchos etcéteras, etcéteras y etcéteras. Y esto de aquí me llega a mí personalmente a pensar que esta es la parte voluntaria, que esta es la parte de agradecimiento que nosotros le damos a Dios. Y con esto yo voy a parafrasear algo que dice en Éxodo. En Éxodo leemos, y lo parafraseo de esta manera: y salió toda la congregación de los hijos de Forecitis delante del pastor Barrios. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas, oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y tomaron de delante del pastor Barrios todas las ofrendas que habían traído para la obra del servicio del santuario. Y ellos la traían toda la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron los pastores Gaitán, Chaviano y Osorio, que hacían la obra del santuario, y hablaron con el pastor Barrios diciendo: el pueblo trae mucho, más de lo que se necesita. Qué lindo sería que nosotros cada sábado podamos decir esto. Y yo me voy un poquito más allá. Israel no conocía al Mesías. Realmente tenía un compromiso con Dios, pero no conocía al Salvador. Nosotros, Foresiri, conocemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Conocemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Él nos regaló este templo, y este templo no es solo para nosotros, no es solo para la alabanza. Este templo también es para hacer su obra y su misión, que es traer a la gente que está afuera. Para eso nosotros tenemos que tener este templo en pie. Oremos ahora. Los que se puedan poner en pie, de rodillas, por favor. Padre de amor, Padre de misericordia, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que así como Israel estuvo comprometido con tu templo, que nosotros lo estemos. Señor amado, que el amor que tú nos das, que el sacrificio que hizo Cristo, que la humillación que Él tuvo que padecer no sea en vano, Señor. Que nosotros podamos cumplir tu cometido, que nosotros podamos tener este templo en pie para que la gente que aún no te conoce te pueda conocer. Gracias, Padre amado, gracias mil por Jesucristo, gracias por el amor que nos tienes, gracias por las ofrendas de los hermanos y gracias por todo lo que nos das. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sabemos que cuando Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Y creemos que en estos tiempos de tribulación es cuando debemos demostrar lo que creemos. Creemos en Dios es Padre.
Este sábado es un sábado especial porque hay muchas familias de la iglesia de Forest City que están haciendo un viaje junto con sus hijos y hay padres que están enviando a sus hijos a uno de los eventos más importantes que tiene para niños o para jóvenes la iglesia adventista, que es el Camporí de Oshkosh. Y por eso, como el viaje es largo, los días son más días que lo común, quisiéramos orar como familia por estas personas que están yendo. Le voy a pedir a Laura, por favor, que pase aquí, que ella es la que está liderando con todo lo que implica, la responsabilidad que esto implica, junto con Katy también, y todos los que están yendo, les vamos a pedir que pasen para poder hacer una oración por ellos, a los padres, a los chicos, al staff del club, que por mucho tiempo han estado trabajando para que esto pueda ser una realidad. Todo proyecto comienza con un sueño y me imagino que ante estas situaciones difíciles, Laura, recién hablaba con ella y ella debe estar pensando, como muchas veces me ha pasado a mí antes de un gran proyecto, debe estar pensando, ¿por qué me metí en todo esto? Pero ya estás, Laura, y ya una vez que estés en el avión, ya todo va a empezar a pasar, vas a ver la mano de Dios, van a ver la mano de Dios y la mayor felicidad que vas a tener como directora y que nosotros como iglesia vamos a tener es ver el rostro de estos niños felices, que vengan con una experiencia con el Señor. Están buscando un micrófono para Laura, porque ella quiere tener unas palabras y está también el pastor de jóvenes, Pablo, acá que va acompañando. Realmente... Hola. Laura, entonces... Sí, no, como usted dijo en un principio, no creí que esto iba... Bueno, nunca dudé que íbamos a ir. Realmente estuve muy comprometida con el club y no fui yo sola, fuimos todos. Fue un equipo increíble, trabajamos bajo sol, bajo calor, bajo lluvia, hasta último momento. Me pone feliz cuando veo al grupo trabajando juntos. Yo sé que en un momento Forest City fue un club de ganar premios todo el tiempo y eso es muy lindo. Pero realmente lo que me interesa es ver un nido al club trabajando. A mí me da felicidad. Amén. El conocernos, ahora ir a Oshkosh todos juntos es un sueño. Y agradezco de corazón a todos los hermanos que nos ayudaron económicamente en sus oraciones. Sé que muchos no estuvieron presentes. Estoy emocionada, no puedo hablar mucho, estoy sensible y feliz. Vamos a subir fotos. No tuve tiempo de hacer un video con todo lo que hemos trabajado, pero les prometo que a la vuelta vamos a hacer un video con todo y agradecida de corazón. A la vuelta vamos a tener un informe de parte de ustedes, eso queda pendiente. Ahora, quiero, Laura, que te quedes tranquila. Yo como pastor, no sé qué piensa la iglesia y les consulto a ustedes. ¿Será que nosotros estamos pensando que ellos traigan un premio acá o algo? La verdad que no nos interesa eso, no nos interesa. Lo que más nos interesa era lo que te decía recién, que estos niños vuelvan con una sonrisa y que vuelvan con una historia con Jesús. Los premios están de más. Y por eso, ustedes ya ganaron todo con llegar a este momento. No tienen que traernos nada para demostrarnos nada acá. Y Cristo está con ustedes y eso es lo más importante, lo que ustedes están haciendo. Y por eso quiero pedirle a Pablo que nos pongamos aquí alrededor. Ustedes van a permanecer en pie sus asientos, pero yo le voy a pedir a Laura que se arrodille. Con Pablo nos vamos a poner aquí junto a Laura y vamos a tener una cortita oración. Pablo primero, una cortita oración. Arrodillate vos, Laura. Ustedes quédense allí. Y Pablo, que es el pastor de jóvenes, va a orar y yo voy a orar después. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, en este momento dedico a Laura y a su equipo para tu gloria y tu honra, para que Jesús pueda ser glorificado en todo lo que vamos a hacer allá en Oshkosh, que podamos ver cómo nuestros hijos tienen sonrisas de poder comenzar a comprender lo que el Evangelio significa para sus vidas. Y te quiero pedir que nos lleves y nos traigas con bien, que podamos venir gozosos de lo que tú has hecho por nosotros allá. Otra vez, Padre, pido bendición por
todo este grupo, pero en especial por Laura y Ale que han estado dirigiendo esto, que ellos puedan también disfrutar. Lo oro no porque haya méritos y te lo pido no porque seamos caprichosos, sino porque Jesús nos da la libertad para orarte y para pedirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor, no te pedimos premios, no te pedimos medallas, no te pedimos honores que traigan los chicos. Lo único que te pedimos es que traigan una experiencia contigo. Ese va a ser el premio. Bendice a Laura, bendice a los niños, bendice a las familias y bendice a esta iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Hola, hola. Sí, para que sepan, nos estamos yendo el lunes 6:30 de la mañana. El avión sale para allá, hasta Chicago, y de ahí tomamos un bus hasta el campamento. Estoy predicando una serie que se titula Jesús Presidente. Y hoy cuando estábamos preparándonos para venir a la iglesia estaba charlando con mi esposa. Y le decía a Amelia, el título de la serie que estoy predicando está mal, me equivoqué. Y Amelia me dice, es verdad, a mí me suena muy raro esto de Jesús Presidente, desde el primer momento que lo dijiste. ¿A ustedes les suena raro? A mí me sonaba un poco raro. Pero la intención por la cual puse Jesús Presidente es porque la gente en este mundo gasta dinero, gasta recursos, se moviliza, da su vida por políticos que van a ser presidentes y son mentirosos. Y todos sabemos que son corruptos. Y sin embargo nos peleamos por el uno, por el otro, discutimos entre demócratas, republicanos y todo lo demás. Y en los países del mundo también pasa lo mismo. Entonces yo lo que quería era que nosotros entendamos que nosotros tenemos mucho más motivación para dar nuestra vida por algo, para jugarnos por algo. Porque no estamos siguiendo un mentiroso. Jesús no puede ser presidente. Jesús tiene que ser rey. Y Amelia me preguntó, ¿y por qué? Entonces le dije ahí, venía el sermón esta mañana. Así, Amelia, ahora te lo voy a explicar. Jesús no puede ser presidente, Él solamente puede ser rey. Y por eso quiero comenzar mostrándote qué era lo que predicaba Jesús. Dice Marcos 1, 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús decía que había que arrepentirse porque el reino se había acercado. Y nosotros el sermón pasado dijimos que Cristo no vino porque su pueblo no sé qué, no se arrepintió. Y yo sé que puede haber diferentes maneras de pensar, no importa. Ustedes cada vez que predique van a encontrar cosas que vamos a tener muchas diferencias. No importa tampoco. Porque acá no estamos para ver quién tiene la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Estamos para dialogar. Por supuesto, no es que lo que estoy predicando, estoy con dudas con lo que estoy predicando. Pero yo no puedo ser dogmático con mis pareceres. Pero Jesús predicó el reino y había que arrepentirse, había que cambiar de mente para poder vivir el reino, para poder experimentar el reino. ¿Qué era el reino? Y entonces, ¿qué es el reino de Dios? Y esto tenemos que entender, porque si nosotros queremos ser políticos de Jesús, queremos preparar camino para su venida, queremos que Él sea rey, queremos dar nuestra vida por eso, queremos hacer campaña política para Él, nosotros tenemos que entender qué es el reino, qué es el reino de Dios, qué es el reino al cual estamos predicando. ¿Y qué es el reino de Dios? Y saben que el reino de Dios es algo muy simple, súper simple. Tiene 3 componentes el reino de Dios. ¿Cuáles son esos 3 componentes? El primer componente es ¿quién?
Dios. Después, el ser humano. Y después, ¿qué más? Después, la naturaleza. Esos son los tres componentes del reino de Dios. Dios, el ser humano y la naturaleza. Esos tres componentes tienen que estar en armonía. Y cuando esos tres componentes están en armonía, allí está el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Cuando Dios, el ser humano y la naturaleza están en armonía. Y eso voy a tratar de explicar. ¿Quién fue puesto como rey de este mundo? ¿Quién fue puesto como rey de este mundo cuando fue creado este reino? ¿Quién fue? Adán y ¿quién? Y Eva también, ¿eh? O sea, no voy a tener tiempo para explicar por qué Eva también era reina, pero fue puesto el hombre como rey de este mundo, Adán y Eva. Entonces, ¿de quién dependía que esta ecuación se mantuviera? Para que este reino, para que haya armonía entre Dios, el hombre se tenía que relacionar con Dios, se tenía que relacionar con la naturaleza se relacionaba con el hombre, la naturaleza era creada por Dios. Y entonces, ¿de quién dependía que esta ecuación de armonía se mantuviera? ¿De quién dependía? Muy bien, dependía del hombre. ¿Por qué del hombre? Porque Dios ya había hecho todo, Dios no puede cambiar, Él no puede ir en contra de lo que creó. Y la naturaleza estaba sometida al hombre. Entonces todo dependía del hombre. Dependía si el hombre quería seguir en armonía con Dios y en armonía con ¿quién? Con la naturaleza. Y si el hombre seguía en armonía con Dios y seguía en armonía con la naturaleza, siempre iba a haber reino de Dios. La esencia del reino de Dios era mantener la armonía entre Dios, el ser humano y la naturaleza. Si esa es la esencia del reino de Dios, les hago una pregunta. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios en Forest City? A ver, vamos a aplicar ahora esto para que no sea algo abstracto. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios en Forest City? A ver, ¿cuál es la esencia? Es mantener la armonía, muy bien, entre Dios, los miembros de iglesia, los miembros entre los miembros de iglesia y la naturaleza. Punto. Eso es todo. Esa es la esencia del reino de Dios. Armonía entre Dios con la naturaleza y entre nosotros. Esa es la esencia del reino de Dios. Es muy sencillo. Eso fue lo que vino a predicar Jesús. Jesús vino a predicar. Tengan una buena relación con Dios, tengan una buena relación con ¿quién? Con el prójimo y tengan una buena relación con el mundo, con la naturaleza. ¿Cómo se mantenía la armonía en este reino, en el reino de Dios? Y acá viene un principio, o varios principios. Génesis 2, 8 y 9 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Les hago una pregunta. ¿Para quién Dios plantó el huerto del Edén al oriente? ¿Para quién? ¿Para quién? Muy bien, para Adán y Eva. Y puso allí al hombre que había formado. Ahora fíjense cómo sigue. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, o sea, de la naturaleza, árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? ¿Quién tenía que comer? El hombre. Ahora fíjense lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer el hombre con la naturaleza? Cuidarla. Esa era la esencia del reino de Dios. La esencia del reino de Dios. En el reino de Dios, Dios se centra en el hombre. El hombre cuida la naturaleza y se centra en Dios. Y la naturaleza está al servicio ¿de quién? Del hombre. O sea que en el reino de Dios nadie vive para sí mismo. ¿Cuándo existe el reino de Dios? Cuando vivimos ¿para quién? Para los demás, no para nosotros mismos. Y cuando nosotros vivimos para los demás, allí está el reino de Dios. Si queremos que el reino de Dios esté en Forest City, ¿qué tenemos que hacer? El reino de Dios es servicio. Es servicio. El reino de Dios no es doctrina. Y no estoy en contra de la doctrina. Eso, sigan viniendo a los sermones para que ustedes puedan entender el pensamiento. Porque hay gente que a veces cuando digo no es doctrina, dice está en contra de las doctrinas. No, no estoy en contra de ninguna doctrina. Pero el reino de Dios es servicio. El reino de Dios es salir de mí mismo para darme a los demás. El reino de Dios es dar.
Pero el reino de Dios sufrió un accidente. ¿Cuál fue el accidente? El rey de este mundo, que era Adán y Eva, o que eran Adán y Eva, los reyes de este mundo, decidieron cortar su relación con Dios. Y cuando deciden cortar su relación con Dios, hay un cambio. Ellos deciden independizarse y vivir para sí mismos, y hay un cambio en la naturaleza, porque como ellos tenían sujeta a la naturaleza también comienza a vivir para sí misma y comienza a ponerse en contra del ser humano. Y el ser humano ahora, que se pone en contra de Dios, él piensa, no es que así sucede, sino que piensa ahora también que Dios está en contra de él. Y hay un accidente, y ese rey, que se llamó Adán, se corrompe por una decisión de vivir para sí mismo. Y cuando Adán decide vivir para sí mismo, el reino de Dios se corrompe. Y ahora pasa a estar el yo en el centro. Comienza un nuevo estado de cosas, un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno regido por el yo, por ponerme yo en el centro. Adán se arrepiente de esto. Pero una vez que se arrepintió, él transmitió esta semilla, esta corrupción la transmitió a sus hijos. Y por eso mientras Adán vivió, las personas tuvieron en su vida un testimonio del cambio de circunstancias que produjo el pecado. Ese rey que había sido un rey que había sido decorado con toda la gloria, que había sometido a la naturaleza, ahora resulta que comienza a vivir a sí mismo, a pesar que se arrepiente, sus hijos comienzan a vivir para sí mismos, y lo vemos en Caín. Y Adán trataba de comunicarle a sus hijos que esa no era la manera. La gente veía el Edén, veía esa hermosura que habían perdido por una decisión de centrarse en sí mismo, pero así toda la gente comenzó, los descendientes de Caín siguieron en ese tren de vivir para sí mismos. Y así comenzaron las peleas. Y así comenzaron todas las injusticias que nosotros vivimos hasta hoy. Mientras Adán vivió, el ser humano se mantuvo a raya, si podríamos decir así. Adán murió y ya no había un referente, ya no estaba el rey que había sido creado como rey de este mundo, y entonces ahora la gente se descarrió totalmente. Y vino el diluvio. Y después del diluvio, ya al no estar ya la presencia de Adán, los hombres quisieron empezar a ocupar el lugar que Adán había perdido. Y ahora sí entro a la esencia de este sermón, porque vamos a hablar del antirreino de Dios. Génesis 10, 8 al 10, son unos versículos pocos versículos, pero que dicen muchísimo. Y especialmente nos van a ayudar para entender el Apocalipsis. Dice así, Génesis 10, 8 al 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Vamos a analizar estos versículos y vamos a ver que en estos 3 versículos está en cápsula el reino antidios, o describe los sistemas de este mundo. Y vamos a analizar cada versículo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso en el hebreo es Gibor, o Gibor, no sé si es Gibor o Gibor, que significa tirano. ¿Qué es un tirano? Nimrod fue el primer tirano. En el diccionario dice, se aplica a la persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en relación con los demás. Un tirano es alguien que se siente superior a alguien por algo que tiene. Un tirano es alguien que utiliza el poder que le da una ventaja en beneficio propio para dejar a alguien por debajo. Nimrod fue el primer tirano en la tierra. Trogus Pompeius, que fue un historiador que vivió bajo César Augusto en el siglo I antes de Cristo, él describió a Nimrod y dice así: él cambió la moderación a la cual estaban acostumbrados los antiguos, motivados por una nueva pasión, el deseo de conquista. Él fue el primero en declararle guerra a sus vecinos y conquistó a todas las naciones de Asiria, hasta Libia,
ya que ellos no estaban familiarizados con el arte de la guerra. O sea, Nimrod fue el primer ser humano que dijo, vamos a conquistar a otros seres humanos. Hasta el momento solamente se conquistaba a las fieras, a los animales, a la naturaleza. Pero con Nimrod comenzó una nueva cosa que no existía. Antes la gente se peleaba entre sí, pero Nimrod se juntó con gente para conquistar a otras gentes. Él fue el primero en comenzar la esclavitud. Hizo guerra a sus vecinos y conquistó, compitió, quiso ganar, quiso ser el mejor. Quiso ser el mejor para poner por debajo a los demás. Alexander Hislop, que fue un pastor que vivió en el siglo XIX, él hizo todo un estudio creo que muy serio, acerca de los dioses paganos, y él descubrió que los dioses paganos, todos los principales dioses de cada cultura, de alguna manera tienen más o menos los mismos elementos en su mitología, y descubrió que estos dioses de alguna manera reflejaban a un ser histórico, y ese ser histórico, según Hislop, era Nimrod. Y les aconsejo leer ese libro, es un poco denso, pero es interesante leerlo. Y él, haciendo referencia a Nimrod, también dijo, en The Two Babylons, se dice que él fue el primero en aglomerar a las personas en comunidades, el primero de los mortales que fue rey, el primero de los mortales que ofreció sacrificios idólatras. Hasta ese momento no había un rey ser humano, porque el único rey había sido ¿quién? Adán, que lo había puesto Dios. Y la monarquía, de acuerdo a lo que la gente entendía, venía solamente de Dios. Pero Nimrod dijo, no, yo voy a ser rey, yo voy a tomar este lugar que está vacío, yo voy a tratar de ser rey, conquistar a la gente para que la gente me sirva. Fue el primero en ofrecer sacrificios. Hasta ese momento se ofrecían solamente sacrificios a Dios. Pero como Satanás lo que hace es imitar siempre todo lo que Dios hace, él cambió. Hasta ese momento el pueblo de Dios ofrecía sacrificios que simbolizaban la ofrenda de Dios. Pero ahora Nimrod, que era la esposa de Nimrod, Semiramis se llamó, no voy a entrar en todos los detalles, Semiramis instauró esta religión cuando Nimrod se murió. Y entonces ella instauró el hecho de que ahora no es que nosotros vamos a poner un símbolo de la ofrenda de Dios, sino que nosotros ahora le vamos a dar una ofrenda a Dios. Y vamos a ver quién le da más ofrendas a los dioses. Y comenzó, hay mucho para hablar de esto, comenzó la competencia espiritual, quién agradaba más a Dios y quién estaba mejor parado ante los dioses. Sigue diciendo Génesis 10, 8 al 10, que estamos analizando la parte en rojo que no se nota muy bien aquí, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso cazador. ¿Qué quiere decir esto? Nimrod, en esa época había muchas fieras y la gente le tenía mucho miedo a las fieras. Entonces Nimrod se preparó de tal manera y desarrolló armas para hacerle frente a las fieras. Y llegó a ser, podríamos decir, el primer domador. La gente, cuando ve la gente, a alguien con poder, la gente admira a esa persona. ¿Qué hizo Nimrod? A cambio de la protección de las fieras pide sumisión. Deja vivir en las ciudades amuralladas a aquellos que no cuestionan al sistema, asegurándoles comodidad y seguridad. Sienta las bases de un sistema jerárquico. ¿Tú quieres que te proteja de las fieras? Tú vas a tener acceso a la ciudad, pero cuando tú estés en la ciudad, tú vas a tener que servirme a mí porque yo soy el rey. ¿Les suena raro ese pensamiento o les suena común? ¿No han escuchado muchas veces en las iglesias, tenemos que pedirle este favor a alguien? Ah, sí, pidámoselo porque él me debe un favor, yo ya le hice un favor. ¿Para qué hacemos favores? ¿Para que nos lo devuelvan? ¿Eso es favor? Ese es el espíritu de Nimrod. No hacen nada por servicio. Te doy esto porque mañana te voy a pedir aquello. Es más, Nimrod tenía una junta donde él elegía su junta
Y de todos les rendían pleitesía. Entonces les decía a los de la junta, ustedes están aquí por mí. Entonces, ¿quieren que los proteja de los animales? Estén acá alrededor mío adorándome. ¿Les parece raro eso? No lo vemos mucho en las iglesias también. Lo vemos muchos en las instituciones. Gente que se transforma en feudales que por siglos dirigen a base de miedo a todos los que se oponen o cuestionan, los separan y a todos los que les dan sumisión ciega, los tienen con favores, los protegen de las fieras. Decía el versículo que Nimrod era vigoroso cazador delante de ¿quién? Delante de Jehová. ¿Les suena esta frase? ¿Dónde escucharon esta frase en la Biblia también que dice delante de Jehová? ¿Dónde? Pero hay un versículo especialmente, que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Dice, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto delante de Jehová? Fíjense, este versículo ustedes lo conocen. No tendrá dioses ajenos que delante de mí. Es la misma palabra. ¿Qué es no? O sea, Nimrod se puso entre Dios y el hombre. Él pretendió decirle al hombre lo que Dios le decía al hombre. En otras palabras, él a los hombres les decía, ustedes no pueden relacionarse con Dios directamente, tienen que preguntarme a mí qué es lo que dice Dios de ustedes. Y yo les voy a decir cómo adorar a Dios. Yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Delante de Jehová. No es que él negó a Dios, no es que se transformó en un ateo, sino que se puso entre Dios y el hombre. Caín nunca dejó de creer en Dios, en la existencia de Dios. Pero Caín se puso entre Dios y el hombre también. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Nos encanta ponernos entre Dios y el hombre porque queremos ser reyes. La esposa de Nimrod crea la religión de misterios que le daban las bases a todos los sistemas religiosos que tenemos actualmente. No puedo desarrollar este tema por detalle, pero ustedes si quieren analícenlo en sus casas. Pero todas las religiones, o la mayoría, el 90%, tienen esta estructura. Es una estructura piramidal. Está el sumo sacerdote, está el sacerdote, y parece que la computadora de acá de la iglesia me cambió los esquemas de mi computadora. Estaban los sacerdotes y está el pueblo. El pueblo no puede pensar por sí mismo. El pueblo tiene que seguir lo que dice el sumo sacerdote. ¿Y quién le dice al pueblo lo que el sumo sacerdote dice? Los sacerdotes. Y lo que dice el sumo sacerdote y los sacerdotes es infalible. No se puede cuestionar. Y termina diciendo, esto es para mí una de las cosas más interesantes, el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino. ¿Cuál fue el reino que fundó Nimrod? ¿Cuál fue? Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Los historiadores religiosos tienen suficientes evidencias como para decir que Nimrod fue el que lideró la construcción de la Torre de Babel. Y es más, los masones en sus documentos ellos dicen que Nimrod fue el que lideró la Torre de Babel, fue el primer arquitecto. Ahora entonces, la pregunta es, ¿qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Te hago una pregunta, ¿es Babilonia la iglesia que no pertenece, que no es mi iglesia? ¿Eso es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo nosotros hemos hecho mucho énfasis que Babilonia son aquellos que no vienen a mi iglesia. ¿No han escuchado eso? Qué superficiales que somos muchas veces. Babilonia no es una iglesia, Babilonia es un espíritu. Babilonia es un espíritu. Es una manera de hacer las cosas, es un sistema de gobierno. Que no importa cuál sea la denominación, nosotros lo podemos adoptar. Babilonia pueden ser católicos, Babilonia pueden ser adventistas, Babilonia pueden ser protestantes, Babilonia pueden ser menonitas, Babilonia puede ser cualquiera que tenga el espíritu de Nimrod.
Y yo diría lo siguiente, y no analizamos el tema de la Torre de Babel porque sería otro tema, más adelante quizás lo vamos a analizar. Babilonia se forma cuando las personas se sienten superiores a otras. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, eso es Babilonia. Babilonia es cuando las personas, porque yo estudié y tú no estudiaste, porque yo fui a Harvard y tú no fuiste a Harvard, porque en nuestro mundo, que es un pañuelo, y yo fui a Andrews, y tú fuiste a la universidad de, no sé, para no ofender ninguna universidad no voy a decir nada. En mi época ir a Andrews era como llegar a la Nueva Jerusalén. Y el que iba a Andrews miraba a los que no fueron a Andrews como diciendo, pobrecitos. Y nosotros nos tenemos que sentar aparte de todos estos ignorantes. Babilonia se forma cuando personas se sienten superiores a otras. Babilonia se forma cuando tú, porque tienes más plata que aquel que no la tiene, te sientes superior. Babilonia se forma cuando tú piensas que porque eres adventista de séptima generación, eres mejor que el adventista que se bautizó hace una semana. Babilonia se forma cuando nosotros pensamos que porque tenemos más talentos, cantamos mejor, tocamos mejor, porque decimos poesía mejor, porque mi abuela fue Elena de Huay o lo que sea, somos mejores que otros. Eso es Babilonia. Tenemos que entender que Babilonia es orgullo. Babilonia no es una institución. Sí puede haber instituciones que fomentan el orgullo, pero tendríamos que estar muy seguros que nosotros no la fomentamos. Babilonia se forma cuando personas tratan de controlar a otras personas. Es cuando hay personas que se consideran con el derecho de decirle a otra persona cómo hay que hacer las cosas con Dios. Y perdonen que me ponga apasionado, pero es que hemos sido muy superficiales en nuestro análisis de las cosas. Y nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto cuando éramos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tenemos que entender que el reino de Dios no tiene nada que ver con el orgullo. Y el reino de Dios no se define por 28 doctrinas correctas. El reino de Dios se define por una persona. Y esa persona no es Adán caído, es el Adán que nos redime, el segundo Adán, el que no pecó, el que hizo todo para servirnos. Babilonia se forma cuando los hombres se ponen entre Dios y el hombre, no dejando que la gente piense por sí misma. No sé si contar esto o no, pero no sé si es verdad. Ese es el problema. Pero esto, cuando estaba estudiando, yo hice profesorado en religión y tuve que tomar una materia en la universidad y la profesora, que era una profesora adventista, nos contó, no sé si será verdad, pero ella nos contó esto, que se estaba haciendo un experimento con chicos adventistas y con chicos no adventistas. Y perdonen que hoy nos autodenunciemos. Yo soy pastor adventista y estoy seguro de que este movimiento fue levantado por Dios. Pero yo soy parte de este problema, así que tengo que autodenunciarme a mí mismo. Pero tomaron a 10 chicos sin formación religiosa y tomaron a 10 chicos adventistas. E hicieron un experimento y pusieron una pared y del otro lado de la pared pusieron una persona. Y en la pared pusieron un botón. Entonces hicieron pasar a los primeros 5 chicos y les dijeron, miren, ustedes van a apretar un botón acá y cuando aprieten este botón, alguien va a recibir una descarga eléctrica del otro lado, que va a ser fuerte, pero no se va a morir, no se hagan problema. Entonces pusieron del otro lado a alguien que cuando apriete el botón, grite, ¡ah! Grite así, pero no era que le iba a recibir era un experimento social esto. Y entonces dice, ustedes estamos haciendo este experimento, ustedes tienen que hacer esto y es para un estudio. Muy bien, pasaron los chicos adventistas. El 90% de los chicos adventistas cuando dijeron aprieten el botón, apretaron el botón. Y el 90% de los chicos que no tenían formación religiosa, cuando eligieron apretar el botón, no apretaron el botón. Y entonces cuando les preguntaron a los chicos adventistas por qué apretaron el botón, entonces los chicos adventistas dijeron, pero ustedes nos dijeron.
Pero ustedes no sabían que del otro lado había una persona que estaba sufriendo. Y sí, pero ustedes nos dijeron, estaban haciendo un experimento. Pero no te causaba que alguien iba a sufrir. Bueno, pero ustedes nos dijeron que no iba a morir. Cuando le preguntaron a los chicos sin formación religiosa, ¿por qué no apretaron el botón? Ellos dijeron, porque una persona iba a sufrir. Pero no estábamos haciendo, les dijimos que estábamos haciendo un experimento. Sí, bueno, no importa, pero yo no les pedí participar de este experimento. Simplemente nos prestamos, pero cuando vimos lo que era, dijimos, no queríamos que una persona sufra. Esto nos lo contó a la clase esta profesora. Yo no pude verificar en los libros. Si quieren después los argentinos me pueden preguntar qué profesora era para que vean que es una profesora respetable, muy respetable. Pero ¿saben qué? No me sorprende. No me sorprende. Porque yo crecí en un ambiente donde muchas veces no se dejaba pensar, no se dejaba cuestionar. El que preguntaba se lo consideraba rebelde, cuando eso no es de Dios, eso es de Babilonia. Y muchas veces nos hicieron creer que Babilonia justamente es pensar, cuando Babilonia es no pensar, es poner a gente que piense por mí. Hermanos, si queremos que aquí en Forest City no se manifieste Babilonia, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. No pensar en lo que yo quiero, sino pensar en lo que Dios quiere, porque Dios a todos nos dio la capacidad de poder saber cuál es su voluntad. Y no tengo que ir a ningún pastor, incluyendo Joel Barrios, para saber cuál es la voluntad de Dios. El pastor me puede ayudar, como cualquier ser humano te puede ayudar. Pero yo no puedo ponerme entre Dios y el hombre, porque si no soy un Nimrod más. Yo no te puedo decir por qué tienes que hacer o que tienes que hacer las cosas, porque entonces tú no estás en el reino de Dios, estás en el reino de Nimrod. Babilonia se forma cuando queremos imponer nuestra verdad por la fuerza, cuando no podemos escuchar otra manera de pensar y cuando escuchamos que otro piensa de manera diferente, entonces ahí ya nos ponemos a la guerra y queremos atacar y queremos que la persona, forzar a las personas para que piensen como nosotros creemos que debemos pensar. Eso es Babilonia. Babilonia se forma cuando queremos ser reyes y que todos nos adoren. Babilonia se forma cuando sacamos del centro a Cristo. Hermanos, y no estoy ni a favor ni en contra, pero las iglesias se dividen porque si un arbolito de Navidad se puso en la plataforma y que si es Babilonia, que si no es Babilonia, eso no es Babilonia. Esa es una superficialidad. Y cuando nosotros nos apartamos de Cristo, nos dividimos por superficialidades. Y nos hemos apartado tanto de Cristo que estamos divididos por saber si una mujer puede servir a Dios o no puede servir. Y hemos gastado dinero y hemos hecho un montón de cosas por esas cosas que son superficialidades. La pregunta es, ¿quién está en el centro? La pregunta es, ¿quién manda? La pregunta es, ¿quién es nuestro soberano? La pregunta es, ¿para quién vivo? Elena de White. Gracias a Dios por Elena de White. Escuchen lo que dice. No se adopte ningún plan en ninguna de nuestras instituciones que someta la mente o el talento al control de juicio humano, porque esto no está de acuerdo ¿con qué? Con el plan de Dios. El Señor ha dado a los hombres talentos de influencia que le pertenecen a Él solo. Y no puede inferirse un deshonor más grande a Dios que el que los seres finitos coloquen los talentos de otros hombres bajo su absoluto control, aun cuando los beneficios que se obtengan sean usados para el avance de su causa. En otras palabras, lo que está diciendo, no estás justificado a controlar a alguien por más que eso sea para el bien de la iglesia. El control en la iglesia de Dios no puede existir. Eso es de Nimrod, eso es de Satanás, pero no es de Dios. Y me acuerdo una vez estaba hablando con alguien y me decía, pero pastor, un poquito de autoritarismo en la iglesia lo necesitamos, porque si no la gente hace lo que quiere. Es que justamente la iglesia es para que la gente haga lo que quiera.
Pero ojalá que logremos que la gente quiera servir a Cristo y que Cristo sea lo principal. Y si logramos eso en una iglesia, entonces esa iglesia es una iglesia de éxito. Esa es la iglesia que Cristo quiere levantar para el fin del mundo. Es una iglesia donde todos voluntariamente sirvamos a Cristo, donde Cristo sea nuestro centro, donde no hagamos lo que querramos, sino que querramos hacer lo que Dios quiere. Pero sin intermediarios. Yo no los conozco. Quizás este sea mi último sermón. Pero sé que debe haber personas que tienen miedo. Y eso no quiere decir que vamos a ser enemigos por eso. A esas personas que tienen miedo de este mensaje, simplemente te digo, ponlo en oración. Si estoy equivocado, podemos charlar y ora para que Dios sea poderoso y me saque del medio y me revele otra cosa. Pero da la posibilidad de que esto sea inspirado, porque no lo estoy diciendo yo. Fíjense lo que sigue diciendo Elena de White. En tales casos la mente de un hombre gobierna la mente de otro hombre y el instrumento humano es separado de Dios y expuesto a la tentación. Los métodos de Satanás, escuchen esto, los métodos de Satanás tienden a un solo fin. ¿Cuál? A hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Ese es el método de Satanás. Que la gente se someta a otra gente. Que los hombres se transformen en reyes. Que haya personas que digan acá se van a hacer las cosas como yo digo porque yo soy el que tengo experiencia, yo soy el que he plantado esta iglesia, porque yo soy el que he hecho esto, porque he hecho lo otro. Eso es ponerse en el lugar de Dios, porque nosotros estamos sirviendo a un rey que es Jesucristo. Y Jesucristo es poderoso para revelarse a cada uno a través de su palabra. Alguien puede decir, pero entonces, pastor, cada iglesia va a ser un viva la pepa. No, es que cuando estamos todos seguros de que queremos servir a Jesucristo, vamos a estar unidos en la palabra. Porque no vamos a hacer lo que se nos antoja. Vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y sigue diciendo, voy a leer nuevamente ese último concepto. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin, hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Y cuando esto se logra, el resultado es confusión y desconfianza, celos y malas sospechas. Semejantes procedimientos destruyen la fe en Dios y en los principios que deben imperar para eliminar el engaño y toda especie de egoísmo e hipocresía. O sea, que donde se ve desconfianza, donde se ve celos, donde se ven malas sospechas, ¿por qué es? ¿Por qué? Sí, porque está Satanás, pero ¿por qué? Muy bien, porque hay hombres que están queriendo esclavizar a hombres. Donde hay libertad hay confianza y donde hay confianza no hay sospechas, no hay celos, ni hay nada. En un matrimonio, cuando hay sospechas, cuando hay celos, ¿es porque qué? Porque hay un hombre o una mujer que quiere estar dominando al otro hombre y a otra mujer. Ese es el resultado. El resultado de nuestros problemas no es tu suegra tu problema. No, el resultado de nuestros problemas somos nosotros mismos cuando queremos estar en el centro. Cuando queremos controlar otra vida, cuando queremos dominar a otro, cuando no aceptamos al otro como es. Ese es el problema central de todo. No superficialicemos. Las iglesias muchas veces tienen muchos nimrods que quieren conquistar a otros y controlar y dominar a otros. ¿Estamos de acuerdo? No sé si esta será una excepción, pero me imagino que acá habrá muchos nimrods. Entonces la pregunta, ¿qué hacer con los nimrods de la iglesia? ¿Qué hacer? No voy a dar yo la respuesta, hermano, porque posiblemente... ¿Quieren que vayamos, busquemos a la profeta? Muy bien, vamos a buscar a la profeta.
Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el mejor procedimiento y el único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma del otro. Gloria a Dios por Elena de White. ¿Qué vamos a hacer con el Nimrod? ¿Le vamos a hacer guerra? No. Pero llegan las juntas de nombramiento y hermanos, estamos por tener la junta de nombramiento. De paso. Como yo no conozco a nadie, dentro de poco vamos a empezar con la junta de nombramiento. ¿Qué les parece si usamos los criterios del reino y no los criterios del mundo para elegir a alguien? ¿Y cuáles son los criterios del reino? La persona que quiere dominar a otros, y no vamos a ponerle nombre, esta persona quiere... No, cada uno sabe, hermano, para eso tenemos una comisión y cada uno va a votar, pero sin andar diciendo, esta persona es un Nimrod, no, eso no. Pero sí vamos a tener una junta donde va a haber representada toda la iglesia y ustedes saben quién quiere dominar a otro y quién no quiere dominar a otro. ¿Quién quiere servir y quién quiere imponerse? ¿Quién hace las cosas para Cristo y quién hace las cosas? Y esos ya son motivos, así que no se metan tampoco en eso. Pero ¿saben cómo? Sí, eso lo dice la Biblia. Yo puedo evaluar si alguien está con Cristo con cómo trata a los demás. Y alguien puede decir, pero pastor, yo soy muy responsable y siempre he trabajado así y yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, sácate los pelos de la lengua si quieres seguir trabajando. Porque acá se trata de estar en armonía con Dios. En armonía con los seres humanos y en armonía con la naturaleza, punto. Ese es el perfil. No es que si tiene un doctorado, no es que si predica bien, no es si es que da la escuela sabática, no es si es que tiene plata, no, es si se lleva bien, está en armonía con todos. Ese es el perfil. Y el que no está en armonía, por amor a esa persona, no la vamos a poner en un cargo porque, primero, destroza a todas las personas y se destroza a sí misma. Y vuelvo a repetir, acá nadie va a hacer campaña de decir... Pepe Juárez es un Nimrod. No, estarías haciendo un daño. Dejemos que Dios se manifieste por medio del voto secreto de la iglesia. ¿Y qué pasa si sale un Nimrod y para mí es ser un Nimrod? Bueno, aguántatelo al Nimrod por un año más, porque esa es tu santificación. Tú también tienes que someter tu orgullo a través de los obstáculos que se presentan con los Nimrodes que te hacen guerra. Porque Nimrod te puede hacer guerra, pero si tú eres hijo de Cristo, tú no le puedes hacer guerra a Nimrod. El único que puede sacar a Nimrod de manera brusca es Dios. Pero tú solamente lo puedes sacar por medio de un voto y quizás tu voto no gane. Así que acepta la voluntad de Dios. Porque acá la cuestión es que todos nos sometamos a Cristo, inclusive yo. Si sale el anciano que no me gusta y el anciano que me hace guerra, me lo tendré que aceptar por un año. Esa es mi prueba, porque Dios me envía a amar a mis enemigos, como Él me amó a mí, porque yo fui enemigo de Dios también. Principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Jesús los dijo, los vamos a hacer rápido. Mateo 20, 25 al 27, Jesús quiere establecer un reino y quiero que establezcamos, si queremos nosotros establecer un reino, el reino de Dios aquí en la iglesia de Forest City, Jesús dijo, pero Jesús los reunió y les dijo, como muy bien saben ustedes, los que gobiernan las naciones las someten a su dominio y los poderosos las rigen despóticamente. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga ¿el qué? El servidor. Ese es el perfil, hermanos. Elijamos a los que más sirven. Y si tú quieres ser grande, no hay ningún problema, pero entonces sirve. Entonces, en el reino de Dios es grande el que sirve y es muy pequeño el que pretende ser servido. Mateo 11, 25, Jesús dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa para los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Hermanos, todas las personas, no importa cuánta formación tengan, pueden entender el plan de Dios para su vida.
Y no vamos a rebajar a nadie porque no tenga estudio. No vamos a rebajar a nadie porque no sepa griego y hebreo. No vamos a rebajar a nadie porque no entienda las cosas o porque pensamos que no pueden entender las cosas. No hay, ¿vieron cuando decimos nosotros, bueno, los hermanitos de la iglesia? Y cuando decimos los hermanitos de la iglesia estamos como diciendo, esos hermanitos que no entienden nada. No, no hay hermanitos en la iglesia. Todos somos hermanos grandes. Para Cristo todos somos iguales y todos podemos dar desde el lugar donde estamos. Todos podemos recibir el Espíritu Santo. La única condición es estar dispuesto a renunciar a nosotros mismos. Y he visto zapateros haciendo una diferencia en las iglesias. Y he visto a doctores en teología dividiendo las iglesias con toda su capacidad. Porque no pasa por la inteligencia, pasa por sabiduría espiritual. En el reino de Dios todos pueden ser sabios. Todos. Marcos 9, 38 al 40 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No, en el reino de Dios no hay grupos exclusivos ni élites. No hay eso. ¿Vieron esas juntas que les gusta decir, nosotros de la junta, acá, que nadie, no, el pastor no está, este hermano es un laico que no está elegido por junta? ¿Y qué importa? Que esté en la junta, ¿de qué hablamos en la junta? Si hablamos de misión. Ah, no, pero es que nosotros somos, no, ¿qué somos nosotros? El reino de Dios es para todos. Los discípulos de Jesús pretendían, no, nosotros somos los que estamos con Jesús, somos los únicos que podemos sacar demonios. Entonces fueron a Jesús para decirle, a cuenteretearle a Jesús y decirle, Jesús, hay unos que vimos que están sacando demonios en tu nombre. Y pensaban que Jesús iba a decir, tráiganlos, díganles que no. ¿Y qué dijo Jesús? Déjenlos. Es que se hace, le dicen pastor y no es pastor. ¿Y qué pasa? Es que no estudió. Y el pastorado no es un estudio. El pastorado es alguien que ministra, no es un título académico. Nosotros en la Iglesia Adventista hemos ayudado al que ministra gente a darle un título académico, pero tú no eres pastor porque estudiaste teología, tú eres pastor porque ministras personas. Y toda persona que ministra personas es un pastor. Es el sacerdocio de todos los que. Pero nos encanta formar élites. Y más si vamos a una reunión que nos dan un portafolio que tiene una insignia y después venimos al sábado con el portafolio así, mostrando, yo fui a esa reunión. Como diciendo, ustedes no fueron. Nos encanta formar élites. Eso no es del reino de Dios, eso es de Nimrod. Juan 15:5 dice, sin mí nada pueden hacer. En el reino de Dios los más débiles son los ¿qué? Son los más fuertes. En el reino de Dios servimos a aquellos que somos los peores. Y como somos los peores, por eso venimos a la iglesia. Porque estamos desesperadamente necesitados de una transformación. No venimos a la iglesia porque mi tatarabuelo fundó la asociación del norte del país de no sé dónde. Si tú vienes a la iglesia porque tienes un gran abolengo, entonces te perdiste dentro de la iglesia, hermano. Solamente a la iglesia vienen los necesitados. Ese es el reino de Dios. Somos los que hemos descubierto que hay un gran problema en nosotros. Y que si no estamos continuamente aferrados de Cristo, continuamente metemos la pata. Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En el reino de Dios no hay grupos exclusivos ni élites, y acá iba otro, en el reino de Dios todo se hace en libertad y voluntariamente, no hay obligación. La iglesia en el reino de Dios debe ser la empresa más voluntaria que existe. Nada se hace por obligación. Y quiero decirte algo, a la iglesia de Forest City, espero estar expresando, en el reino de Dios y la iglesia de Forest City no le interesan tus diezmos por obligación, no le interesan.
No le interesan tus ofrendas por obligación. Y por eso ustedes no van a verme a mí que voy a estar hablando con el tesorero para ver quién diezma o quién no diezma. No me importa quién diezma o quién no diezma. Me importa que si diezmes, lo diezmes porque quieres hacerlo. Porque no puedes vivir sin devolverle a Dios lo que Él te dio. Porque tienes una relación con Dios. Pero no porque la iglesia necesite tus diezmos. La iglesia no necesita tus diezmos. Tú necesitas dar tus diezmos para reconocer quién es tu Dios. Y por eso no me van a escuchar predicando a los diezmos. Vamos a predicar a Cristo. Y cuando Cristo esté, los diezmos van a llenar el alfolí. Cuando Cristo esté, hoy espero que hayan dicho una profecía hoy a la mañana. Cuando Cristo esté, vamos a estar diciendo, hermanos, no traigan tanta ofrenda. Jesús, rey o presidente. El mejor modelo de gobierno es una monarquía. Es comprobado. El problema es que las monarquías, la idea de monarquía la distorsionó Nimrod el cazador. Y por eso nosotros pensamos que Jesús cuando hablaba de una monarquía estaba hablando de una metáfora. No, Jesús estaba hablando del mejor sistema de gobierno que hay, que es la monarquía. Una monarquía benigna. Una monarquía, el hombre pecador, y acá, el hombre pecador siempre corrompe este modelo de monarquía y que degenera en autoritarismo, que coarta la libertad individual. Y es por eso que el ser humano en estos últimos siglos inventó la democracia, inventó la república para que un presidente ya no sea un monarca, porque el hombre tiende a corromper y tiende a usar mal el poder. Entonces se puso al presidente para que sea controlado por otros poderes. Pero es un mal menor la presidencia. Lo que realmente funciona es una monarquía, pero la monarquía, el rey tiene que ser alguien que sea benigno, alguien que no tenga pecado, alguien que esté en armonía con Dios y con la naturaleza y con el hombre. Jesús es el rey. Y Jesús es el rey que vino a representar al soberano del universo, que se hizo carne y vino a mostrarnos con los principios del reino de Dios. Y por eso cada iglesia en este mundo que dice seguir a Cristo tendría que ser un ejemplo de lo que son los principios del reino de Dios. No podemos decir que seguimos a Cristo y estar peleándonos acá en la iglesia. No podemos decir que seguimos a Cristo y estar compitiendo a ver si me dieron el cargo de anciano o no me lo dieron el cargo de anciano. No podemos estar aquí en la iglesia y estar diciendo yo no vengo más a esta iglesia porque acá no puedo saludar a esta persona. No, entonces quiere decir que cuando estamos así estamos tratando de dominarnos los unos a los otros, pero Cristo no está. Tiene que ser Cristo el rey, pero para que Cristo sea el rey de una iglesia, Cristo tiene que ser el soberano en tu corazón y en el mío. Y si Cristo es el soberano en tu corazón y en el mío, Forest City va a vivir en el reino de Dios. Pero si Cristo simplemente es una doctrina, Forest City seguirá siendo la iglesia más grande posiblemente de Norteamérica, hispana más grande de Norteamérica, pero seremos un ejemplo de peleas, de celos, de desconfianzas y de rencores. ¿Qué es lo que quiere Forest City ser? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto comienza así el mensaje de los tres ángeles. Ese es el mensaje del primer ángel. Fíjense que dice el versículo 7, diciendo a gran voz que ¿por qué dice temed a Dios? Porque en esta época la gente lo único que va a ser temer al hombre. Los sistemas se van a organizar para que se tema al hombre. Y entonces los 144.000 va a decir: no, acá solamente nos podemos someter a alguien que es nuestro rey, a alguien que es hombre, pero que es hombre Dios. Solamente nos podemos someter a Jesucristo, a ningún sistema humano, a ninguna persona. No vamos a dejarnos esclavizar por nadie. Vamos a cuidar la libertad que hemos decidido tener en Cristo. Y ellos van a contagiar a un montón de gente que quiera pensar por sí mismo, que quiera salir de los criterios de doctorados, de autoridad, de dineros, de departamentos lujosos o de las cosas que usamos nosotros para ponernos encima de los otros, para entrar en un movimiento donde todos seamos iguales delante de Cristo. Esa es la diferencia que van a hacer los 144.000. Y ese es el mensaje del primer ángel. Y cuando
venga el mensaje del cuarto ángel, diga salid de Babilonia. No es salir de una iglesia, es salir del espíritu de Babilonia. Salir de ese espíritu de querer servir a los hombres. Debemos servir a Dios y amar a los hombres. Conclusión. Lo dejo con Elena de White. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin: hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Jesús es un rey de libertad. Y termino ahora sí con este. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús, cuando tiene poder, ¿qué hace con el poder? ¿Qué hace Jesús con el poder? Lo comparte. Lo comparte. Y Jesús, que es el nuevo Adán, hombre, Dios hecho hombre, ahora nos une con la divinidad. Y resulta que ahora Dios, cuando venga, le va a entregar a Jesús. Fíjense el pensamiento de Dios, es impresionante el pensamiento de Dios. Le va a entregar a Jesús, Dios, el soberano del universo, le va a entregar a Jesús hombre, le va a entregar el dominio de todo el universo. De todo el universo, a Jesús hombre. Y nosotros, que somos la única raza que tiene de hermana a Jesús, ningún otro planeta tiene de hermano a Dios. Pero nosotros somos el único planeta que tiene de hermano a Dios. Cuando Jesús sea entronado como rey del universo, no solamente como rey de este planeta, rey del universo, Jesús es su espíritu de servicio. ¿Qué va a decir? Ven, Carlos. Ven, Marcela. Ven, Felipe. Siéntate conmigo en mi trono. Porque cuando yo tengo poder, lo comparto. Ese es Jesús. Ese es mi Dios. Y ese es el reino de los cielos que Dios quiere empezar en tu corazón y en la iglesia de Forest City. Cantemos con entusiasmo la última alabanza y pidámosle a Dios que el reino de Dios o que Cristo se haga una realidad en esta iglesia. Nuestra esperanza es Jesús. Ese abismo que nos separaba, Jesús nos unió con nuestro Dios. Ya no existe esa separación porque Jesús es nuestro centro. Cantémosle a nuestro Señor. Un gran abismo nos separaba, inmenso monte nos apartó. Desesperados, sin esperanza, tu voz habló en la oscuridad. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. Solo en Él, solo en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, amor que nunca podré entender? Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza
al tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, la tumba no lo derrotó. Por la mañana, al tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, la tumba no lo derrotó. Cristo es el vencedor. Aleluya, será el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Dile aleluya. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza es Querido Jesús, hoy te rendimos todo el honor. Para ti sea la gloria. Tú eres el Rey. Sométenos, Señor. Sométenos libremente a tu reino, Señor. Pero, Señor, hoy queremos decidirlo porque esto es voluntario. Nos sometemos a ti. Sírvete de nosotros. Haz con nosotros lo que tú quieras. Y, Señor, que Forest City sea una sede de tu reino aquí en la tierra. Que podamos, Señor, tratar a todos de la misma manera que tú nos tratas a nosotros. Que acá no haya diferencias. Que nos amemos todos como somos. Pero que todos podamos crecer en tu gloria, Señor, y en tu gracia. Y que la gente pueda ver que estamos contigo. Para ti sea la gloria, por hoy y por siempre. Amén.